Buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria, desde acá, desde la legislatura provincial. Vamos a seguir con el tema que habíamos empezado hace unas semanas atrás, de elipse. Hoy corresponde ver todo lo relacionado con la elipse pequeña medial, ¿sí? Nosotros habíamos visto la inicial y final aislada de la pequeña elipse. Recuerdan que habíamos dicho que tenemos dos, la elipse pequeña y la elipse mayor, ¿sí? Nosotros ahora estamos estudiando la elipse pequeña. Así que hoy vamos a ver la elipse pequeña medial, que representa la sílaba vocal ST vocal. En este caso, a diferencia de la elipse inicial pequeña, que donde habíamos dicho que la vocal E era invariable al comienzo de la palabra, en este caso puede comenzar con cualquiera de las 5 vocales, ¿sí? Y la vamos a utilizar cuando el rasgo que le sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una palabra donde tengamos que dibujar la elipse en el medio de esa palabra, el rasgo que le sigue debe quedar del lado en que se cierra la elipse. Y los vamos a ver con estos ejemplos que tenemos en pantalla, en la palabra destino, por ejemplo, ¿sí? Ahí ven que la vocal E me indica la posición, y destino lo vamos a hacer de esta forma. Ustedes vayan haciendo en sus cuadernitos para ver el trazo. En segunda posición, grueso, destino, ¿sí? Destino, toca el renglón. Y la N con la O, recuerden que es fino, aunque por acá con el marcador salga grueso, es fino. Destino. ¿Ven? La D sí, gruesa. Y de esta forma escribimos destino. Monasterio. Nosotros vamos a seguir con el marcador negro, que es con lo que más se ve. En tercera posición vamos a hacer monasterio. Monasterio. Este rasgo, al ser un rasgo horizontal, entonces va debajo del renglón, ¿sí? Está en tercera posición. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los rasgos horizontales que van acompañados de las vocales O, U, en tercera posición, se escriben debajo del renglón cuando están en tercera posición? Este es un caso. Balística, ¿en qué posición? En primera. Balística. Fíjense que la regla dice que donde se cierra la elipse arranca el siguiente rasgo. Balística. ¿Ven? Se cierra la elipse y arranca el rasgo C, vocal A, K. ¿Sí? En otro ejemplo, pasteles, en primera posición, pasteles, ¿ven? Se cierra la elipse, arranca el rasgo L vocal. Se cierra la elipse y arranca el rasgo L vocal. Hacemos el siguiente ejemplo. En segunda posición, gesticula. Tengan en cuenta la colocación de la elipse medial, también es igual que la elipse inicial, a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. Eso es algo que ustedes lo tienen que saber bien, que ya venimos con eso desde círculos, todo lo que sea círculos, y bueno, en elipse pasa exactamente lo mismo.
Tienen que saber de qué lado van a trazar la elipse. Y vamos con el último ejemplo, testero. ¿En qué posición? En segunda, testero. Testero. Acuérdense que RO es fino. ¿Ven? Vamos a hacerlo con lápiz negro para hacerlo testero. Ustedes no dibujen sus rasgos muy grandes, porque después, cuando hagamos dictado, eso le va a llevar tiempo para trazarlos, para dibujarlos. Si ustedes se acostumbran a hacer un rasgo pequeño donde se vea bien, obviamente, y donde no se les dificulte después leerlo, traten de que sea uniforme sus rasgos, que no sea uno más grande, otro más chico, que sean todos iguales, pero que yo lo puedo entender, que ustedes cuando miren sus rasgos los puedan reconocer. A ver si podemos hacer una palabra que ahí falta, por ejemplo, con un rasgo horizontal, por ejemplo, gastará. Gastará, para que ustedes vean dónde va la elipse medial cuando tenemos un rasgo horizontal para arriba, ¿sí? Porque acá en estos ejemplos tenemos en la concavidad del curvo, en los oblicuos, en los verticales. Y gastará es un ejemplo de una elipse medial que va arriba. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces en el siguiente cuadro? Que estas palabras que están acá como ejemplos no se trazan con elipse porque no cumplen las reglas que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, estas palabras, fíjense que cortan la elipse y la regla me dice que no se debe cortar, sino que cuando se cierra la elipse arranca el siguiente rasgo. En estos casos, en custodia, vamos a ir haciendo, estas son palabras donde no corresponde dibujar la elipse. Custodia en tercera posición, custodia. Vestiduras, restará, bastidores, misterio, gastadores. Fíjense que gastará puedo hacer, como vimos recién el ejemplo que decía la profe Ana, voy a hacer con elipse, pero gastadores no. Testadores, doméstico, fastidioso, gustaba, y tenemos la última palabra. Bueno, tenemos mástiles y destajo. Mástiles y la última, destajo. Destajo. Todas estas palabras entonces no llevan elipse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense si en la palabra doméstico, si yo le hago la elipse doméstico, fíjense que queda mal trazada. No puedo hacer la elipse. En gustaba, si yo hago así, gustaba, fíjense que corta la elipse y no tiene que cortar. ¿Sí? Entonces, vamos a acordarnos que en todas estas palabras no realizamos el dibujo de la elipse medial, porque no cumple la regla. El rasgo que sigue no se traza del mismo lado en que ella se cierra. Pero, tenemos en el siguiente
cuadro la excepción. Sí, ahí tenemos la excepción. ¿Qué nos dice esta regla de excepción? Que a pesar de cortar el rasgo, se trazan con elipse medial todas las voces que terminan con la sílaba C vocal, S, T vocal, doble L vocal, ¿sí? Como por ejemplo, Castilla, ¿m? Castellano. Vieron que en el ejercicio anterior vimos las palabras que no llevan elipse porque cortan, ¿sí?, el rasgo. En este caso, hacemos excepciones, donde sí podemos cortar. Y ahí vemos los siguientes ejemplos. Vieron que todos terminan con caste, ¿sí? Comienzan, otros van en el medio, y se trazan de esta manera, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, Castilla, hacemos Castilla, la elipse, y cortamos con el rasgo ya. Lo mismo para castellano, para castillo, costilla. ¿Vieron ahí los distintos ejemplos? Lo que varía es, por ejemplo, en Castilla y en Costilla, ¿qué es? ¿Qué ven ustedes que varía en la palabra Castilla y en Costilla, por ejemplo? ¿Qué varía entre esas dos palabras? La primera vocal con que empieza la elipse, en Castilla con A y en Costilla con O. Posición. La posición. Vieron que se escribe de la misma manera, pero la posición es distinta. Porque ahí la que me marca la posición es K. Y en Costilla, Co. Bien, muy bien, Alejandro. Muy bien. Entonces, ahí tenemos encastillado. Encastillado, ¿vieron ustedes que es una elipse medial? ¿Vieron? Encastillado. Y acastillaje. Entonces, todas esas palabras que ustedes escuchen o tengan que escribir, que comiencen o que estén en la parte del medio o que terminen con caste, costi, acasti, sí voy a hacer mi elipse. Son Así es. excepciones. Acuérdense de la palabra castellano y sus variantes. Entonces ahí se van a acordar que podemos hacer esta excepción con la elipse medial. ¿Qué pasa también con algunas palabras? ¿Sí? Que vamos a encontrarnos que podemos realizar junto con la elipse el circulito. Y acá tenemos ejemplos. Fíjense, justiciero, ¿cómo lo vamos a hacer? En tercera posición por la U. Vean bien y ustedes realícenlo en sus cuadernos. Justiciero. ¿Ven? Va dentro, el circulito va dentro de la... Ahí en el justiciero, en el ejemplo, está como que está fuera del elipse, pero va dentro de la elipse, ¿sí? Bostezará o bostezara. Siempre dentro de la elipse. Abastecer. Fíjense que acá tenemos el rasgo, ¿sí? Vocal R, que es curvo fino. Entonces voy a hacer abastecer. Abastecer. ¿Sí? Se tiene que notar el circulito para que yo sepa que ahí va una S o una C. Abasteciera, en primera posición, abasteciera. Abasteciera, abasteciera. ¿Ven? Cuando realicen la elipse ustedes en sus cuadernos, háganlo también de un tamaño normal, no tan grande, porque acuérdense que después vamos a dar la elipse mayor y no tenemos que confundirnos. Abasteciera. Robusteciera, en tercera posición, robusteciera.
¿Ven? El circulito dentro de la elipse. Despistásemos, vamos a hacerlo de esta forma. Despistásemos. ¿Ven? Lo voy a hacer acá más grande. Despistásemos. ¿Ven? Vamos de nuevo. Despistásemos. Despistásemos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que las palabras que tengan elipse medial pueden también tener circulito dentro de la elipse. Acá vamos a ver algunos casos. Bien, acá tenemos, fíjense en este cuadro como un resumen de lo que es la elipse pequeña inicial, la elipse pequeña medial, la elipse final y la elipse aislada. ¿Sí? ¿Ven? Ahí están cómo se colocan a la derecha los rasgos rectos, verticales y oblicuos en el inicial, arriba en el rasgo horizontal, en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. En la elipse pequeña inicial, siempre la segunda vocal es la que me va a indicar la palabra, en qué posición va la palabra. ¿Por qué? Porque la E es invariable. Estado va a ser en primera posición por la A. Estuche en tercera posición, cortando el renglón por la U. Estación, fíjense que ahí la elipse queda fuera del rasgo y tenemos circulito también dentro de la elipse y el rasgo vocal N, que es grueso, en primera posición. Y tenemos la excepción ostende y sus derivados, ¿sí? Ostentar, ostensivo, ostentoso, van en tercera posición y también se escriben con elipse. Y acá tenemos la elipse medial. Este es un resumen, como decía recién la profe Amelia, es un resumen de lo que ya vimos, ¿sí? De la elipse inicial, final y aislada. Y hoy estamos con la elipse medial. Y acá volvemos a decir que, ¿qué pasa con la elipse medial? Se aplica cuando el rasgo que la sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra. Recién vimos distintos ejemplos. Acá tenemos dos ejemplos más. Por ejemplo, destino y póstumo. Ustedes vieron que en la palabra destino trazamos la B, ¿sí? en segunda posición, luego dibujamos nuestra elipse y donde se cierra nuestra elipse hacemos el rasgo que le sigue, que en este caso es el rasgo no. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo para póstumo, ¿sí? Póstumo, hacemos el rasgo P en tercera posición, ¿sí? Hacemos nuestra inicial y donde termina nuestra elipse dibujamos el rasgo mo. Siempre todo junto, nunca hay que levantar la mano, hay que hacer todo el rasgo seguidito. Destino, póstumo. Y acá vemos la excepción. ¿Cuál es la excepción en la elipse medial? Que cuando se encuentra con la palabra, en este caso castellano, y sus derivados, o similares, como vimos recién, sí vamos a dibujar nuestra elipse y vamos a cortar, pero solamente cuando nos encontramos con este tipo de palabras. Vieron que ahí en castellano, en primera posición, hacemos nuestra elipse y cortamos con el rasgo ya seguido del rasgo no, castellano. Bueno, eso es lo que dimos recién, toda la explicación de lo que dimos recién y los ejemplos.
Vamos a recordar también la elipse final, que ya vimos, ¿sí? Su posición, que es mucho más fácil de dibujar, de trazar, porque es al final de la palabra. Como costa, que fíjense que ahí puede ser, en la elipse pequeña final, puede tener cualquiera de las 5 vocales. Y también acepta circulito, costas. También acepta circulito, se cierra ahí en costas. Y costoso, como vimos en el ejemplo de la semana pasada, también acepta circulito con escape. En este caso con escape fino porque termina con una sola vocal. ¿Qué pasa cuando tenemos que la palabra termina con círculo mayor? Se rompe la regla y no podemos realizar la elipse, porque la elipse no se combina con el círculo mayor al final. Costosos, vamos a hacer de esta forma con círculo mayor sin elipse, ¿sí? Y tenemos también otra de las excepciones que tampoco se usa cuando la T le siguen 2 vocales y cuando una de ellas esté acentuada, como existió o costea, o vestía, ¿se acuerdan que habíamos visto esos ejemplos? Y bueno, y la vocal, la elipse aislada, perdón, que sabemos que también comienza con la vocal E siempre. En esta va en primera posición, este, por ejemplo, va en segunda posición tocando el renglón, esto va en tercera posición debajo del renglón. ¿Se acuerda que habíamos visto la semana pasada? Estas lleva circulito, en estoy le agregamos la vocal I, ¿sí? Y, por ejemplo, esto sería la elipse aislada. Ejemplos, algunos de los ejemplos de estos, las elipses pequeña aislada. Vamos con una actividad que se trata de oraciones, a ver si pueden leerlas, teniendo en cuenta las reglas que dijimos anteriormente. Miren bien la primera oración y vamos a ir sacándolas entre todos. A ver, ¿qué dice en la primera palabra? Acá tenemos elipses iniciales, elipse medial y elipse final. Acá vamos a aplicar todo lo que dimos en cuanto a elipses. Fíjense que tenemos la R vocal de abajo hacia arriba, después tenemos la L, y después tenemos circulito y la M con circulito final. ¿Alguien puede sacar, a ver, la primera palabra de la primera oración? Ahí tenemos un rasgo R vocal, que está en segunda posición, una L, un circulito, una M y un circulito. Por lo tanto, vamos a leer realí. Buen día. La Sí, primera oración puede ser relucimos, realizamos un extenso estudio. realizamos. Muy bien, Fabián. Realizamos, y ahí tenemos un rasgo curvo en tercera posición. Realizamos muy bien. Y ahí tenemos una elipse medial, inicial. Buen día. Buen día. ¿Puedo leer yo? ¿Sí? Realizamos. Realizamos un extenso estudio estadístico. Muy bien. Bien. Extenso estudio estadístico. ¿Se dieron cuenta que en estadístico tenemos 2 elipses? ¿Vieron cómo se hace estadístico? Tenemos una elipse inicial y una elipse medial. Estadístico. Y en extenso comienza con una elipse inicial.
Muy bien. Vamos con la segunda oración. La segunda oración tiene comillitas, por lo tanto comienza con un nombre propio. Puede ser un nombre de persona, es un nombre de persona, en este caso. Tenemos un rasgo, es un rasgo de gato. En tercera posición sería oga o gu. Comienza con una vocal. Profesora, buen ¿Sí? día. Ahí puede decir, Agustina, estudia para los exámenes de castellano. ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué nombre me dijiste? Karina, castellano. Augusta, Augusto. estudia para los exámenes de castellano. Muy bien, sí. Muy bien. Augusto estudia para los exámenes de castellano. Muy bien. Muy bien. A ver, otra oración. La tercera oración. Ahí tenemos una abreviatura seguida de otra abreviatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la abreviatura de esta, de este, de esto? Ahí tenemos en primera, por lo tanto sería De esta manera puede ser, de esta, muy bien, de esta manera puede ser, manera, porque manera también es sí, una abreviatura. abreviatura, sí. Entonces ahí comienza, de De esta esta manera, manera, sí. ¿sí? Puede decir estilo acá, profe. ¿Cómo? Estilo, 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 de esta manera, su su estilo estilo nos nos Servirá, servirá, sí, servirá de perdón, modelo. servirá de, está bien, ¿nos servirá de qué? De modelo. De de modelo. modelo. Muy bien, Fabián, muy bien, Karina. De esta manera, su estilo nos servirá de modelo. La última oración, fíjense que es un rasgo grueso en primera Profe, posición. perdone, profesora, perdone, es que no lo vemos bien acá, al menos yo lo amplié y no lo veo desde las Yo, palabritas de abajo. yo estoy haciendo con la camarita. Si Ah, pueden no, ver con está la bien. camarita, rasgo grueso, curvo, en primera posición. es un rasgo grueso, por lo tanto no es una M, porque la M es un rasgo fino. ¿Cuál es el rasgo grueso? A ver si se acuerdan. PP, MP o MB. MB, exactamente. ¿Mm? Si no Entonces, pueden sacar esta palabra, vamos a seguir con la siguiente y después van a ver que solito les va a salir esta primera palabra. ¿Qué dice acá? ahí tenemos un Puede rasgo. ser vos, Amigos, muy bien. ¿Y la primera? ¿Pudieron sacar la primera o no? ambos, Ambos, muy bien, ambos. Muy bien, Brenda. Ambos amigos. Circulito con rasgo curvo, vocal M. Son muy gastadores, ambos amigos Muy son. gastadores. Muy bien, acá fíjense en la última palabra no tenemos elipse. ¿Sí? Ambos amigos son muy, Son muy gastadores. sí, son muy gastadores. Gastadores. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplos con la elipse medial. Fíjense que acá tenemos la palabra destila. ¿En qué posición va a ir la palabra destila?
Destila. Segunda. En segunda. Ahí dibujo mi elipse y donde se cierra, eso es lo que me dice la regla, que en la elipse medial, donde se cierra mi elipse, dibujo el rasgo que Continúa. sigue. ¿Mm? Exacto. No tiene que cortar el rasgo. ¿Sí? No tiene que cortar el rasgo. Apostólico, ¿en qué posición? Tercera. Sí. Corta. Hago apostólico. Apostólico. Postales, ¿en qué posición? Corta también, Tercera. profe. Sí. En tercera. Apostólico no, porque en la A no me marca posición. Tengan en cuenta Claro. eso. La primera vocal no. Postales. ¿Vieron cómo se hace postales? Sí. Postales. Termina con un circulito. Postura. ¿Postura en qué posición va a ir? Es abajo, en tercera. En tercera. ¿Mm? Por la O. Por la O. Claro. ¿Mm? Elástico, ¿en qué posición? En la primera, profe. Primera. En la primera. Elástico. Apostamos, ¿en qué posición? Y ahí Tercera. cortaría. Corta. En la tercera, por la O. Apostamos. Apostamos. ¿Ven? Bien. ¿Van entendiendo? Fíjense que acá póstumo en tercera y destino en segunda. ¿Sí? Póstumo. A ver si pueden leer estas palabras que tenemos acá en la camarita. A ver, en la primera palabra. A ver quién puede sacar. Puede decir Estático. estaca. Estaca. Estático, muy bien. Estático. Estático, estático. Bueno, Estático, fíjense, estático. ¿M? Estático, muy bien. ujú. A ver, la siguiente palabra. Acá tenemos elipse inicial y elipse final. ¿Qué dice? Bien. En esta palabra, Estático. Ahí comienza con una elipse y sigue con una B corta. Ah, estuviste. Y termina con otra elipse. ¿Mm? Puede ser estuviste, profe. Estuviste muy bien. Lo que pasa es que pensé que, como no te entendía si era grueso o fino, estaba tratando de sacar en La B edad. corta. Ujú, la B es corta. grueso. Ahora que usted dijo que era gruesa, sí. Sí, sí. Estuviste. ¿Ven cómo se traza? En tercera posición. Esta va en primera, esta va en tercera. ¿Y acá qué dicen? Comienza con una, ¿qué rasgo tengo? Grueso, es un rasgo oblicuo grueso. Por lo tanto, sería una J. Justo. Justo, muy bien. Justo o justa. Muy bien, Bien. muy bien. Y en la siguiente tenemos una, es fino, es un rasgo fino. Por lo tanto, en primera posición. Con comillitas, nombre, Con comillita. nombre propio. Fausta, Fausto o Fausta. Muy Fausto bien. o Fausta. Muy Muy bien, muy bien. por la inclusión, profe. O. Bien, ahí tenemos un rasgo an, en, in, on, un. Por lo tanto, es grueso. En primera, Angustia. miren bien, Pues, termina con un circulito. un Dentro, circulito, perdón. Sí, claro, termina con un Angustioso. circulito. sí. Angustioso. Fabián sacó la palabra. Ujú.
A ver, ¿puedes decir de nuevo? Angustioso. Angustioso, muy bien. Angustioso. Esta Y ahí es fino, algo fino, fino. en primera. En primera posición y es un rasgo fino. Estafa, Estafa, muy bien, estafa. Vamos acá con esta palabra. Está arriba del renglón, entonces, ¿Se acuerdan que en el rasgo R vocal dónde iba la elipse? arriba. Ahí tengo un rasgo R vocal. Comienza con una elipse y sigue con la R en primera. Esto es invariable, ¿eh? Esto es invariable. Sí. Siempre va a comenzar con la vocal E, la elipse inicial. ¿Por qué? Porque tenemos una elipse inicial. Por lo tanto, siempre va a ir una esta. Esteros. Puede ser estarás, esteros. Fíjate que estarás. si fuera esteros, tendría que tocar el renglón, Sí. ¿sí? Esteros. Voy a hacer En segunda. en segunda. Pero acá, ¿qué pasa? Está arriba del renglón. Entonces, ¿acá qué va? Una A. Quieres vestirte de perfume todo el día, entonces prueba eso, es afectado y concentrado. Estarás. ¿Ven la diferencia de esteros? Acá dice esteros. ¿Ven? Esteros toca el renglón en segunda, estarás arriba del renglón por la vocal La A que me marca posición. Acá me marca la E y acá me marca la A. Eso tienen que tener en cuenta. Siempre que comienza una elipse pequeña, siempre va a comenzar con una E. ¿Ven? Siempre. Esteros. Muy bien. Y ahí tenemos una un rasgo fino. Fino en segunda posición. ¿Cuál era el rasgo fino? La T, profe. La T. Entonces, ¿qué va a decir ahí? La palabra es texto, profe. Texto, muy bien, texto. ¿Vieron cómo vamos sacando? Texto. ¿Mm? Acá tenemos lo mismo que en ambos hoy, ¿se acuerdan? El rasgo. ¿Mm? En este Perdón. caso es Es grueso, es grueso. MP, MP. en segunda posición. Termina con en una elipse. MP. En segunda. Impuesto, profe. Impuesto. Muy bien. Impuesto. Impuesto. Y a ver esta. Acá tenemos vocal S. Vocal S que es fino, por lo tanto sería as, seguido Podría de ser un ascensorista. ascensorista. Muy bien, sacaste muy rápido, muy bien. Gracias. Ascensorista. Fíjense que acá tenemos el rasgo vocal S, tenemos circulito medial, tenemos otro circulito medial y termina con elipse. Ascensorista. En el siguiente, fíjense, tercera posición, corta el renglón. Es un rasgo fino, ¿no? Comienza con circulito, termina con Por lo elipse. tanto es un rasgo P. Es un rasgo fino, es P. Y comienza con un circulito. En tercera posición será so o su. Sigue la P. Y ahí Supuesto, profe. pues, Supuesto. muy bien, supuesto. Y ahí tengo mi elipse final. ¿Mm? Supuesto. Sí. Y ahí ustedes vieron que el último rasgo termina en ría. ¿Se acuerdan? Que cuando iba un rasgo R vocal que termine ría, río,
y comienza con una elipse seguida de una N Ah, vocal. no. A ver si sacamos. Es, en primera, Estantería. estantería. Muy bien, Brenda, muy bien. Estantería. Esta me marca la posición, ¿sí? Fíjense que an está en primera posición arriba del renglón, ¿ven? Está, Ah, la vocal era engrosada, profe, por eso no la, o no se Estantería, notaba. en estantería comienza con tu elipse seguido del rasgo Claro. an, que acá es grueso. dibujamos la vocal La final. vocal final sería engrosada. No, porque No. acuérdense Ah, que, corta, corta, sí. acuérdense Sí, que la ahí tenemos unidad. yo, según la regla, yo Le tengo dibujo. que dibujar la vocal final, pero solamente La, final, Cuando termina en ería y en lirio. ¿Se acuerdan? Que había que dibujar la vocal cuando tenemos palabras que terminan de esta forma, cuando tenemos un monosílabo o cuando tenemos un tiempo verbal, había que dibujar la última vocal, ¿se acuerdan? Eso dimos El año pasado. cuando dimos vocales. A ver, seguimos. ¿Qué dice acá? Vamos a hacerlo de nuevo. Este es muy parecido al nombre propio que hicimos hoy, pero no lleva comillita. En tercera posición. Agosto. Muy bien. Listo. Muy bien. Y acá, en segunda posición, sí o sí, empieza con la vocal ese E. puede ser estero, profe. ¿Cómo? Puede ser estero ahí. Estero, es estero. Muy Muy bien. bien. Ah, perdón. ¿Se acuerda Bien. que habíamos visto esteros y tenía el circulito nada más? Bueno, estero, Ajá, sí. circulito, es lo mismo. Y acá, Y ya va castellano. Ah, Ya- bien. Ahí tenemos la La, excepción. Ahí tenemos la sí, la excepción. excepción. Bien. acá es así, miren, es un rasgo grueso en segunda posición, elipse, circulito, Y el rasgo fino, M fino. M. Entonces, ¿cómo va a comenzar esa palabra que tiene un rasgo curvo grueso? Con una B corta. ¿M? En segundo. Profe, eso sería vestimos. Pero, va por Pero dentro. tiene un Va por dentro. circulito. Sí, Tiene un circulito. vestimos, algo así. Vistiésemos. Vistiésemos, sí. Muy bien, Vistiésemos. Fabián. Vistiésemos. Muy bien, vistiésemos. Vistiésemos. A ver acá, Y ahí tenemos un rasgo fino, curvo. ustedes cuando ven esto ya sí o sí saben que empieza con EST, ¿no es cierto? Este es un rasgo curvo. A ver, decí de vuelta. Fino. Ya dijo estilo, profe. Recién dijeron una palabra y puede ser estila o puede ser estilo. Claro. ¿Sí? Muy bien. ¿Está bien? Y acá es casi Ya comienza con una elipse y tiene una L también. Y termina con el rasgo ar, ir, ur. Estilizar. Muy bien. Estilizar. Muy bien, Brenda. Estilizar. en primera. ¿Es gruesa o fina la B o la P, profe? Esta es fino, una P. Ah, Es una P. En primera
Y ya ahí tenemos una elipse medial. Si es en primera, ¿qué vocal va acá? Si está arriba del renglón, ¿qué vocal va acá? La A, Una vocal puede ir. claro. Tiene que ser la A. La La A. A, sí. Cuando nosotros vemos una palabra que comienza arriba del renglón, como en este caso, y va a ser siempre la A, porque cuando la A me indica que está en primera posición, que no toca el renglón. Fíjense que esta está arriba del renglón. Paz. Duras. Esa es la palabra, ¿sí? Tengo una R ahí, tengo una R. Entonces va a ser ras, eres, ¿sí? Pastores, pastoras. Acá, Póstumo. Y ahí, póstumo, muy bien, póstumo. muy bien, muy bien. Fíjense que al tener estas elipses mediales podemos hacer esta abreviatura que es por esta razón y la vamos a hacer de esta forma. Así, por esta razón. Estas tres palabritas las vamos a hacer en un solo gramálogo, que va a ser este. Es ¿Sí? una abreviatura. Abreviatura por esta razón y lo voy a escribir de esta forma. De esta forma. Y tenemos otra abreviatura que me va a servir para singular y plural la palabra característico, característica, característicos, características. Fíjense, característico. Así lo voy a hacer. Es una palabra que se usa mucho, ¿no? Sí. Característica, característico. Entonces, es bueno que ustedes lo practiquen y Entonces tenemos estas dos abreviaturas, anótenla, ¿sí? sí, Y lo vamos a hacer. por esta razón y Por esta razón vamos a hacerlo de nuevo acá en grande. En tercera posición, por esta razón. Por esta razón. Vieron que tiene elipse medial. Por esta razón. Y característico, eso también grábenselo, característico. Característico. Siempre vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? Por esta razón y característicos son las dos abreviaturas que damos en este tema que es elipse medial. Muy bien. Y acá tenemos unos consejitos, unos tips que queremos leerles para que ustedes vean lo importante que es la práctica, como siempre les decimos. Aconsejamos estudiar cada lección, no solamente hasta saber bien las reglas y excepciones, sino hasta poder hacer los ejercicios sin vacilar, como si se escribiera en escritura común. Para conseguir este resultado hay un solo medio, escribir varias veces la misma palabra, especialmente aquella que presenta mayor dificultad, y dominar perfectamente una lección antes de pasar a la siguiente. Cuidar, como les decíamos hoy, el tamaño de los signos para evitar confusiones a la hora de traducir, y leer varias veces después de cada ejercicio para poder familiarizarnos con nuestros trazos. ¿Sí? Esto, por favor, ustedes aplíquenlo, ¿sí? Son consejitos que les damos y que les vamos a seguir dando siempre, así que ténganlo en cuenta.